El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines, una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García, y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM, y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es lasvocesdeltransporte@gmail.com. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte. Muy buenas tardes a nuestra vasta audiencia de la gran cita que nos damos cada 8 días, todos los actores del transporte, en Las Voces del Transporte, tanto los conductores, propietarios, los empresarios, los funcionarios de todos los modos de transporte, como es el transporte individual, colectivo, carga, especiales, mixto, y de las diferentes modalidades como es fluvial, marítimo, aéreo y carretero. Hoy tenemos una agenda muy interesante, como cada 8 días. Hoy vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos Personales y por qué se debe implementar en el sector transportador. Es una ley que de pronto nosotros, por nuestro quehacer diario, no la hemos tenido en cuenta y afecta mucho a nuestra labor de mercadeo, y hay que tener en cuenta porque las sanciones son muy onerosas y es de obligatorio cumplimiento. Otro aspecto que tocaremos es el análisis toxicológico de la ingesta de bebidas alcohólicas y su efecto para la conducción. También hablaremos de cómo el proceso de fotodetección, porque realmente el tema de la fotomulta es un tema que ha generado mucha polémica en la movilidad de la ciudad de Medellín y en otras ciudades donde se aplica esta forma de obtención de pruebas. Y también vamos a hablar del plazo que se extiende para renovar la licencia de conducción. Vamos a ver también, por ejemplo, otras normas, otras cosas que se dan, por ejemplo, fumar cuando se conduce, manejar el tema del celular, los peajes urbanos, el tema de las bicicletas, que es una apuesta a ciudad, el tema del metro, la integración del sistema de transporte. De todas maneras, es una agenda muy vasta que vamos a desarrollar en el transcurso del día de hoy, diciendo a nuestros oyentes que nos pueden llamar al 604-1240, 604-1241, para que nos den nuestras inquietudes, y nos pueden seguir por Twitter, Voces Transporte, por Facebook, Las Voces del Transporte. Aquí nos acompaña don Luis Carlos, el codirector del programa, obviamente con invitados especiales, y también la comunicadora de la universidad. Don Luis Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Luis Fernando, a todos los oyentes de Voces del Transporte y a los invitados especiales que tenemos para el día de hoy, con informaciones muy importantes para todos ustedes. Luis Fernando, hoy 11 de enero, que hace que estamos en 1 de diciembre. Este año ya va muy adelante, pues digamos que 11 de enero, y con noticias bastante importantes que vamos a empezar ya a informarles a todos los oyentes. Bien. Vamos entonces a arrancar nuestra agenda con la doctora Susana González Franco.
vamos a hablar del tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Es un tema que compete a toda la actividad. La doctora Susana González Franco es abogada de la Universidad ICESI, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad y con maestría en Administración de Empresas de la Universidad ICESI, con doble titulación con la Universidad de Tulán. Cuenta con mucha experiencia, ha sido secretaria general de Lloreda S.A. Hoy es una emprendedora, tiene una empresa que llama Firma de Seguridad Legal. Yo la conozco en varias universidades, es una gran expositora y se ha querido comprometer pues con el sector transporte, porque insisto que toda la dinámica gerencial tiene muchas aristas y una son el manejo de las bases de datos. Doctora, buenas tardes, bienvenida a Voces del Transporte. Buenas tardes, Luis Carlos y Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Estamos presentes aquí con Seguridad Legal, tratando de que el sector transportador tenga conciencia de qué se trata la Ley de Protección de Datos Personales. Pues esta ley definitivamente debe ser cumplida en este sector y por todas las entidades públicas y privadas. Bien, entonces contémosle a nuestros oyentes en qué consiste la protección de datos. La protección de datos es un derecho de tipo fundamental que tienen todas las personas naturales, que pretende proteger su intimidad y su privacidad. La protección de datos es el derecho de habeas data. Este derecho consiste en que cada persona titular de datos tiene el derecho de conocer, actualizar, rectificar o oponerse a su información personal. Bueno, ¿cuáles datos se puede considerar como datos personales? Los datos personales se consideran de las personas naturales, físicas, no de las personas jurídicas. Son cualquier tipo de datos que sean identificados o identificables. ¿Qué quiere decir esto? Que identifique al individuo, ya sea el nombre, el apellido, el domicilio, la afiliación, cualquier dato relativo a su existencia, que puede ser la ocupación, el estudio, el trabajo, sus enfermedades. Bien. Existen antecedentes normativos, el tema de la habeas data, luego sale una ley y posteriormente un decreto reglamentario. ¿Cuáles como esos antecedentes normativos para que en Colombia se aplique esta normatividad? Ok, Colombia es uno de los países que tiene doble regulación del derecho de habeas data. Empezamos con el habeas data financiero y elabora el habeas data de los datos personales. Los antecedentes normativos de la habeas data en Colombia están desde 1991 con el artículo 15 de la Constitución, que es el derecho a la intimidad y la privacidad. A partir de allí se desarrolla la ley 1266, que es el habeas data financiero con todos sus decretos reglamentarios. En el año 2009 tenemos la ley 1275, que crea dos tipos penales para los delitos informáticos y la protección de la información. Y ya en el año 2012 tenemos la ley 1581, que da todo el marco de la protección de datos personales, con su decreto reglamentario 1377 del año 2013. Bueno, doctora, pero vamos al común de las cosas, como decimos los paisas, y yo estoy acá en el computador con mi correo y enviando correos. ¿Qué restricción hay entonces normal acontecer diario del enviar y recibir correos? Bueno, lo que pasa es que cada persona, ya sea empresa o entidad, debe tener la autorización legítima de poder utilizar los datos personales de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el titular de los datos personales debe conocer cuál fue la finalidad para las cuales fueron captados sus datos. Ejemplo, mis datos fueron captados por esta emisora para convocarme al programa del día de hoy. Esa fue la finalidad que me comentaron y fue lo que yo acepté. En principio, no está permitido que ustedes después me manden información de otro tipo de programas radiales ni de otro tipo, digamos, de publicidad, porque yo no la he autorizado. La finalidad inicial por la cual yo entregué mis datos fue para asistir a este programa. Pero hay cantidades de empresas que, un ejemplo, al correo mío me mandan una cantidad de invitaciones a encuestas, a cantidad de cosas que yo no los he autorizado siquiera para eso, y eso está por cantidades. ¿Eso qué se puede hacer con ello? Bueno, de ese tema podemos decir dos cosas. La primera es que en principio esas entidades que cuentan con su correo electrónico, que es un dato personal,
deben tener la autorización expresa suya para enviarle ese tipo de informaciones de publicidad o información de tipo del objeto social o del objeto de los negocios diarios. Si no lo tienen, deben hacer una campaña de actualización de datos para que usted lo conozca. Esa es la responsabilidad de la empresa. Pero vamos más lejos. Hay algunas empresas que se van mucho más lejos y hacen lo siguiente. Hace que utilicemos el celular o en una encuesta o una llamada de datos, pues dentro del mismo correo, hace que uno coloque el número del celular, dizque para poder identificar, y después le siguen cobrando a uno, le ven en la cuenta del celular, que porque utilizó el celular en algo que ni siquiera uno en la vida pensó que iba a hacer eso. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, ahí lo que usted puede hacer primero que todo es dirigirse directamente a esa empresa y solicitar su derecho de ejercer el habeas data, que es conocer el por qué tienen sus datos. Segundo, si no le interesa que ellos tengan sus datos, usted puede oponerse a que ellos registren sus datos. Esta empresa debe responderle a usted en un término de 10 días hábiles. Si usted no tiene una respuesta que sea satisfactoria y continúa siendo objeto pues de estas arbitrariedades, lo que usted puede hacer es dirigirse a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y presentar una queja. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de iniciar una investigación, y de esta investigación esa empresa puede ser sancionada hasta por 2.000 salarios mínimos o puede tener la suspensión temporal de este tipo de actividades. Es por eso que es tan importante para las empresas que tienen el cumplimiento de esta ley, es tener un manual interno de las políticas de protección de datos, una política de tratamiento de datos personales, tener unas cláusulas y formatos específicos de captación y autorización de datos para que el día que lleguen a tener un requerimiento de algún ciudadano tengan clara la información y no se vean sometidas a este tipo de sanciones. Bueno, muy bien, doctora. Bien, doctora, ¿qué empresas o entidades están obligadas a cumplir esta norma? Todas las empresas, entidades públicas o privadas están obligadas al cumplimiento de esta ley. Bueno, ¿qué medidas se deben tomar pues, para la protección de los datos? Las medidas que se deben tomar es como lo mencioné anteriormente, cada empresa debe tener un manual interno de política de tratamiento interno de datos, una política de reclamaciones y unas cláusulas de autorización y captación de datos. Como esta es una entrevista muy corta, yo los quiero invitar para este jueves 30 de enero en Acecarga a una conferencia que tendremos con el doctor Andrés Ángel, quien es mi socio en seguridad legal, para que conozcan un poco más de esta ley, de qué se trata y puedan hacernos todas las preguntas que consideren pertinentes. Es este jueves 30 de junio. También estamos también estamos muy interesados en que nos escriban sus inquietudes y se comuniquen con nosotros. Mi correo electrónico es susana@seguridadlegal.co y estaremos muy atentos a sus inquietudes y preguntas. Bueno, hablando de un temita, el tema de sanciones, generalmente, sobre todo, el techo de las sanciones. ¿Cuántas serían las sanciones que de pronto nosotros estamos bajando información, mandamos correos, pero para que la gente se pellizque y nos acompañe el 30 a la tertulia que vamos a hacer pues con la Secarga y con este grupo de trabajo de Voces del Transporte y la revista, en aras de que ampliemos ese tema, que la gente sepa que esto no está hablando. ¿Cuántas son las sanciones más o menos que sean expuestas quien viole esa norma? Las sanciones pecuniarias son hasta 2.000 salarios mínimos, eso es más o menos 1.180 millones de pesos, pero también la superintendencia puede ordenar la suspensión de las actividades relacionadas a este tema de datos personales hasta por 6 meses. Cuando hace esta suspensión, también pide adoptar unos correctivos. Si estos correctivos no se adoptan en ese periodo, puede haber un cierre temporal de las actividades. También puede haber un cierre inmediato y definitivo de las operaciones cuando se trate del tratamiento de datos sensibles, que en la charla del 30 les explicaremos qué son datos sensibles, cómo identificarlos y cómo los deben tratar. Bueno, el tema es complejo. Hemos visto ya en la página de la Superintendencia sanciones altísimas. Vemos que al final de pronto, ahorita una corta preguntita es porque había unos plazos y todavía, digamos, hay unos plazos. Yo sé que todas las empresas sacan avisos en la prensa, pero para que el tema no se nos vuelva
muy pesado, digamos, hay todavía forma por lo menos la norma es aplicable. Hay que aplicarla independientemente de que se hayan vencido unos plazos para mandar un comunicado. Ahí estamos. Sí, definitivamente se debe cumplir. El plazo que dio la norma fue como un periodo de transición para que las empresas pudieran tener la autorización definitiva de los datos que tenían antes del 27 de junio del 2013. ¿Por qué 27 de junio? Porque es el plazo estimado que dio el decreto 1377. Sin embargo, aunque esta autorización, este plazo, este periodo de transición haya pasado, las empresas deben cumplir con este decreto, deben tener todas un manual de procedimiento, todas deben tener unas políticas internas y todas deben captar los datos de debida manera, expresar la finalidad e indicarles a cada titular qué deben hacer para ejercer su derecho de habeas data, que como lo dijimos al principio es el derecho que tienen para conocer, actualizar, rectificar u oponerse a los datos. También las personas naturales, ¿cierto? Las personas naturales también. Que nosotros muchas veces, bueno, entonces reiteramos la invitación para el 30 de enero en Nivel Sur, en la avenida Guayabal, la tertulia tradicional que se hace carga y con el apoyo de Voces del Transporte va a estar invitados pues, unos expertos, socios de esta empresa de seguridad legal, en la cual tienen mucha experiencia en muchas empresas a nivel nacional y creemos que todos estemos atentos y nos evitemos alguna sanción y obviamente sepamos que debemos de cumplir con la ley. Una ley, a un presidente le preguntaron qué opinaba de la ley y el presidente dijo, hay que cumplirla, entonces la ley hay que cumplirla. Bueno, doctor, de todas maneras, los invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen a esta tertulia porque el tema es largo, complejo y las sanciones son muy altas, como decíamos, 2.000 salarios mínimos. Bueno, de todas maneras, doctora, una cordial, invitemos otra vez a la gente a que nos acompañe a la tertulia. Sí, doctor Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos una firma joven, experta en el tema de seguridad legal. Tenemos, nuestros principales clientes son Cali y Medellín y queremos que nos conozcan, sobre todo en el sector transporte, por ser un tema tan sensible y de pronto hay mucho desconocimiento aún. Queremos invitarlos para este jueves 30 de enero con Acecarga a una charla sobre la protección de datos personales. Estaremos presentes yo, Susana González, y mi socio, que es el experto en el tema, Andrés Felipe Ángel. Sí, realmente requeremos que la gente conozca bien todo lo que es la fijación de políticas, cómo lo integra a sus sistemas de gestión de la calidad, cómo protegerse realmente, porque vemos que es un tema de mucha actualidad y mucha trascendencia por efecto de las sanciones. Doctora, muchas gracias y no va a ser la última vez que la vamos a invitar. Perfecto, muchas gracias, aquí estaremos. Chile, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar nuevamente acá con ustedes, acompañándolos todos los fines de semana en nuestro programa, invitando a todos nuestros radioescuchas a que estén pendientes con todas nuestras temáticas que tenemos cada sábado de interés para todos nosotros. Bueno, haciendo un cambio de tercio, un tema que está de mucha actualidad hoy es el tema de la nueva ley que modifica las sanciones a los conductores que conduzcan, perdón la redundancia, o que trabajen bajo los efectos del alcohol. Hoy queremos hacer una mirada académica, técnica. Entonces vamos a hacer un análisis toxicológico de la ingesta de bebidas alcohólicas y sus efectos para conducir los vehículos. Nos acompaña el doctor Fabio Alzate García, médico toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Cooperativa, de la Universidad San Martín, toxicólogo del Laboratorio de Toxicología de Tránsito de Medellín, toxicólogo en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Realmente es una persona muy conocida y este debate está largo y que ahora hace 8 y 15 días hemos hecho un análisis jurídico, técnico del tema. Hoy queríamos hacer ese análisis toxicológico desde el punto de vista de la academia. Doctor, bienvenido a este programa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Luis Fernando, muchas gracias por la invitación y un saludo bien grande a todos los oyentes. Sí, doctor, entonces básicamente queremos ver como el ABC de este proceso, digamos los efectos del alcohol en la conducción.
Entonces, ¿cuáles son, digamos, inicialmente, cómo cuando se hace la ingesta de alcohol, cuál es la ruta que sigue el alcohol hasta llegar al cerebro y cuáles serían como las consecuencias? Muy bien, cuando hablamos de ingesta de alcohol, hacemos referencia a ingesta de bebidas alcohólicas, porque hay algunos alcoholes que son altamente tóxicos para el ser humano y por esa razón no los consumimos, como es el caso de los alcoholes adulterados o metanol. Cuando ingerimos una cerveza, un aguardiente, un brandy, un whisky, estamos ingiriendo alcohol tipo etanol. El etanol, cuando se ingiere por vía oral, se absorbe rápidamente en el estómago de la persona que lo ingiere. En 5 minutos el alcohol puede estar ya completamente en sangre, a excepción de cuando se ingiere bajo o con estómago lleno, en el cual se retarda la absorción del alcohol. El alcohol, una vez llega a la sangre, se distribuye en el cuerpo y llega al sistema nervioso central, o sea, a nuestro cerebro. El alcohol es una droga de abuso que consideramos es una droga que produce efectos depresores del sistema nervioso. Por lo tanto, cuando el cerebro está impregnado por estas sustancias tipo etanol, el cerebro pierde capacidad para reaccionar, para responder a estímulos y la persona entonces reacciona más lentamente ante ruidos, señales visuales y por esto pues puede producir gran alteración y peligro al realizar actividades de riesgo como es conducir. Bien, un saludo a nuestros oyentes que nos han comunicado a través de las redes sociales, el parqueadero Sevilla, a Francisco, a los Obando, parqueadero Zuluaga, la central mayorista, Cotracar, Logicargo, también Darío Zuluaga en San Juan, en San Joaquín. De esta manera es un grupo de personas que nos están oyendo. Bueno, también un saludo muy importante a los conductores de buses de Conducción a América, Floresta Estadio, Conatra, etcétera, y a muchas empresas de taxistas que están en su ruta diaria. También los tenemos ahí como oyentes de este programa de Voces del Transporte. A las 12:53, con este tema que estamos tratando de la alcoholemia, diríamos que es el boom del momento. Con los grados de alcohol que la norma trae ya, pero hay una inconsistencia ahí, podría decirse, a nivel legal, y es el grado 0. Doctor, ¿usted qué nos puede contar de ese grado que al parecer ese no está reglamentado en medicina legal y que va de 20 a 39 miligramos y que tiempo atrás no existía, porque ese grado 0 no puede existir, digamos de 1, 2 y 3 sí puede existir, que va de 40 miligramos en adelante, que es el primero, hasta 90, sí, etcétera. Doctor, ¿qué nos puede contar de eso? Sí, es correcto. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la resolución 1183 del 2005, se catalogan los estados de embriaguez por alcohol en 3 grados. Un primer grado que va de 40 a 99 miligramos por decilitro, un segundo grado que va de 100 a 149 y el tercer grado, el grado más alto, es más de 150 miligramos por decilitro. Con la modificación que han sufrido las leyes, se empezó a sancionar los conductores que consumían licor aunque no estuvieran bajo estado de embriaguez. Entonces, una persona cuando consume alcohol y tiene alrededor de 40 miligramos por decilitro, ya se puede considerar que tiene una alteración importante para realizar actividades de riesgo y que eso lo limita para conducir. Pero entonces, el grado 0, que quedó estipulado recientemente, es al que se refieren con personas que tienen ingestas escasas de alcohol y cuya alcoholemia no alcanza a producir un estado físico de embriaguez, pero igual es sancionable. Me explico. En este momento entonces se sancionan conductores que hayan consumido licor aunque no estén en estado de embriaguez legalmente. Pero si hay alteraciones fisiológicas y psíquicas con una
ingesta de una cerveza? Bueno, para responder esa pregunta hay que especificar lo que conocemos como una unidad alcohólica. Una unidad alcohólica es una porción de etanol de alcohol que te aumenta entre 15 y 20 miligramos por decilitro la alcoholemia. Hablamos de una unidad alcohólica, una cerveza de 300, 350 centímetros, una copa de vino, un trago simple o sencillo de aguardiente o de whisky. Entonces, si yo consumo 2 cervezas nacionales que tienen alrededor del 5% de alcohol, una cerveza me aumentaría entre 15 y 20 miligramos por decilitro. 2 cervezas estaría aumentándome entonces ya a una alcoholemia entre 30 y 40 miligramos. Sabemos que las sanciones empiezan a partir de 20. Entonces, en una persona que se ingiere una sola cerveza, podría estar ya corriendo el riesgo de que tuviera 20 miligramos por decilitro y por ende ser sancionada. Bueno, la compañera Tami, y luego nos hablas del tema del guayabo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @Voces del Transporte y en Facebook aparecemos como Las Voces del Transporte, para que estén ahí conectados con nosotros, preguntas, también estamos abiertos a recibir cualquier inquietud para compartir acá con nosotros y resolverlos todos con nuestros invitados. Bueno, entonces, estamos hablando del famoso guayabo. Ahora, ¿cuánto tarda el organismo para eliminar el alcohol? ¿Y por qué vías se hace la eliminación de alcohol cuando consumimos licor? Muy bien, una pregunta muy interesante y que es bien importante de tener en cuenta. Cuando ingerimos alcohol, alrededor de un 85% de este alcohol que ingerimos es metabolizado en el hígado por unas enzimas que tenemos en este órgano. Alrededor de un 5% se elimina el alcohol sin cambios por orina y un 10% restante se elimina por pulmones. Cuando se hace la prueba de alcoholemia o de espiroalcoholimetría, es decir, la prueba en el alcosensor soplando, lo que se está midiendo es este 10% de alcohol que tenemos en sangre y que se está metabolizando por pulmones. Bien, ¿cuánto debe tardar una persona si ingirió licor para hacer la labor de conducción de un vehículo? O sea, después, digamos, yo tomé anoche, hasta las 2 de la noche, a las 6 de la mañana puedo conducir un vehículo, ¿o cuánto debo esperar? Entonces, eso depende del número de bebidas o de unidades alcohólicas que la persona haya ingerido. En promedio, el ser humano elimina una unidad alcohólica por hora. Es decir, si me tomé una cerveza, después de 1 hora de haber ingerido esa cerveza, en teoría ya debería estar cercano al 0% de alcohol en sangre. Si ingerí 2 tragos de aguardiente sencillos, tendría que esperar en teoría 2 horas para eliminar ese alcohol. Pero como le digo, el metabolismo hepático no es el mismo en todas las personas. Es más, el metabolismo en las mujeres o en personas de bajo peso puede llevar a que una ingesta de una unidad alcohólica aumente más la alcoholemia en sangre que en una persona que bebe frecuentemente o que tiene un peso importante, un peso grande. Entonces, sí, te explico entonces, después de que una persona ha ingerido bebidas alcohólicas, se ingirió poco, tendría que esperar ese número de horas por número de unidad alcohólica bebida, o si la ingesta fue masiva y la persona estuvo en alto grado de embriaguez, yo le sugeriría esperar unas 20 a 24 horas. ¿Por qué este tiempo? Porque una persona que tiene más de 300 miligramos por decilitro, el alcohol ya puede producir inclusive un estado de coma. Entonces, al pasar 20 o 24 horas se ha metabolizado unos 240, casi 300 miligramos por decilitro, entonces estamos asegurando que después de 24 horas se ha eliminado prácticamente el total del alcohol. Bueno, el famoso mito de que uno consume licor y consumen pan, consumen una cantidad de cosas que porque eso le merma, de pronto le mermará el tofu, pero no el alcohol en la sangre, doctor. Sí, es correcto. Cuando se hacen las pruebas de espiroalcoholimetría, se está midiendo ese 10% del etanol que se metaboliza por pulmones. Entonces, usted si ingiere una hamburguesa, un perro, una pizza o cualquier tipo de alimento o bebida, está ese alimento llegando al estómago, en ningún momento está llegando a pulmones a alterar ese porcentaje. Por lo tanto,
comer después de haber ingerido licor no te altera la prueba de espiroalcoholimetría. Bueno, hay dentro de muchas personas una pregunta importante. A ver, las personas que ingieren alucinógenos, marihuana, cocaína, las más conocidas aquí en Colombia, están catalogados como en un primer grado, ¿no? Pero resulta que ese alucinógeno es prohibido. La venta en Colombia, únicamente como ¿cómo se llama eso? La dosis personal. La dosis personal. Resulta y sucede que esa todavía únicamente se están dando pasos cortos, pequeños, con esto de los alucinógenos, que puede ser más peligroso, porque una persona que ingiere marihuana o cocaína se puede volver más peligrosa porque le activa un estado de ansiedad bastante grande. Mientras que el alcohol depresiona, hace forma de depresión en algunos casos. Entonces puede ser en este caso más peligroso. Yo diría que la drasticidad en la norma es buena porque realmente sí se mermó demasiado, pues en un alto porcentaje esta ingesta de alcohol y de conducir con esa cantidad de un primer grado hacia arriba, que ya es delicado. Pero sigue la gente preocupada porque es que no ese primer grado, sino ese 0 grado, que la palabra lo dice muy claro, 0 grado. ¿Por qué se castiga si eso hasta ni con una cerveza da? Dicen que hay líquidos que producen eso, que producen ese 0 grado de 20 miligramos de alcohol y otros que utilizamos como para juagarnos, Listerine, por ejemplo. Listerine, Sí. etcétera, producen eso. Es más, es que una cerveza no le produce a nadie absolutamente nada y mire que está produciendo esa drasticidad que no debería de ser así. En países del mundo, europeos especialmente, se utiliza casi que obligatoriamente una copa de vino o una cerveza. Doctor, ¿qué nos puede contar usted acerca de esto? Claro, la legislación en el mundo es bien diversa. En países, por ejemplo, que tienen culturalmente una ingesta importante de alcohol, las sanciones no son tan drásticas. Ellos permiten inclusive hasta 30 miligramos por decilitro. Aquí en Colombia estamos permitiendo hasta 19, 20 ya es sancionable. Otros países son un poco más estrictos, por ejemplo Japón no tolera nada de alcohol en sangre, o sea que usted tiene que marcar 0 miligramos por decilitro para no ser sancionado. El organismo humano, dependiendo de los alimentos que ingiera, puede producir pequeñísimas cantidades de etanol en el metabolismo, pero ese metabolismo no llegaría a ni siquiera 10 miligramos por decilitro, es decir, si sancionan a partir de 20, podemos estar prácticamente seguros que hubo una ingesta de etanol, más no fue producida endógenamente. Ahora hay una cosa bien importante con las drogas de abuso, no solamente el alcohol produce un estado de embriaguez, el alcohol, sustancias alucinógenas como tú bien lo dices, cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, entre otras, todas pueden producir estado de embriaguez, lo cual es sancionable. Y también hay que tener en cuenta que algunos medicamentos pueden producir también estado de embriaguez. Por lo tanto, cuando el médico formula un medicamento a su paciente y este medicamento puede disminuir la capacidad de reacción de la persona, es cuando el médico le dice que evite realizar actividades de riesgo o evite conducir o que se tome el medicamento ya cuando vaya a dormir. Sí, doctor, no, muy interesante a nivel de toxicología esta explicación a todos los oyentes que tenían muchas dudas con esto. Ya jurídicamente estamos esperando una llamada del abogado Jesús Betancourt, que fue al secretario de Tránsito en el municipio de Caldas y en este momento ocupa altos cargos de asesoramiento en muchas empresas de transporte. Nos tiene ese dato jurídicamente de este 0 grado para que le saque duda a muchas personas. A ver, doctor Luis Fernando, ¿qué es otro tema que es cierto que también el metabolismo depende del organismo y de la edad de la persona, o sea que una persona obesa, delgada, que haga bastante deporte, y la edad también influye para que de pronto no saquemos como una norma general y digamos que 12 horas o 14 horas de descanso después de consumir licor, sino que también la asimilación depende mucho de la parte física de la persona.
Claro, así es. Las enzimas del hígado que metabolizan el mayor porcentaje del alcohol son lo que llamamos inducibles, es decir, si usted ingiere alcohol frecuentemente, usted va a producir más enzimas para metabolizar ese alcohol. Entonces usted podría eliminar una cerveza de su organismo mucho más rápido que una persona que no consume alcohol frecuentemente. Lo que hay que tener en cuenta es que aunque también influye el peso de la persona, lo que se sanciona no es tu metabolismo, si es rápido o si es lento, sino la cantidad de alcohol que tienes en sangre al momento que te solicitan la prueba. Bueno, realmente no hay nada, pues lo recomendable sí es antes de consumir licor, digamos, acceder a alimentos para que el organismo pues retarde un poquito el proceso de absorción. Claro, cuando el estómago está lleno, el alcohol se absorbe de una manera mucho más lenta, pero igual se absorbe completamente. Cuando el estómago está vacío, el alcohol se absorbe rápidamente, en 5 minutos prácticamente todo ese alcohol está en sangre. Bueno, hablando de las drogas psicoactivas, ¿cuál es también la recomendación pues, frente a esta actividad de conducirse a vehículo público particular? Pues, ¿qué se recomienda también en ese tema? Porque como esa droga de pronto no es tan social, entonces, ¿qué se recomienda a nivel de las empresas que hacer programas de sensibilización? Porque yo creo que el problema ya es un problema de tipo social, que hay que afrontar nosotros como gerentes de empresas de transporte, tenemos que afrontar ese tema, y tú como docente, pedagogo y como médico, ¿qué recomendás a las empresas cuando encontrás ese diagnóstico de personas que consumen drogas psicoactivas, y qué se debe hacer frente a esta actividad? La farmacodependencia en este momento ya se acepta como una enfermedad. Es más, desde el año pasado se aprobó que la farmacodependencia, su proceso de tratamiento, prevención, rehabilitación, tienen que ser cubiertas por todas las EPS. Entonces, cuando hablamos que una persona consume drogas de abuso, tiene el problema de farmacodependencia, es una persona que está sufriendo de una enfermedad crónica, como una persona que tiene hipertensión, como una persona que tiene diabetes, como una persona que tiene cáncer. Entonces, estas personas deben de acercarse, si desean manejar su enfermedad, a sus EPS para que sean remitidos al médico toxicólogo, a un programa de farmacodependencia. Bien, y en el programa de salud ocupacional, la ARL también debe ser, digamos, programas preventivos, porque es que yo creo que el tema ya es de sensibilización y prevenir frente y actuar con ellos que ya tienen este problema. Entonces hay que buscar que la empresa asuma ese problema, no lo estigmatice, sino que tanto la EPS como la ARL y el director de riesgo de talento humano de la empresa, pues, trabajar conjuntamente para actuar con ese problema. Exactamente, y mientras la persona esté consumiendo sustancias de abuso de este tipo, se le debería prohibir que conduzca vehículos automotores por el gran riesgo que puede tener para él y para otras personas. Pero como usted bien lo dice, se debe de tratar de ayudar a esta persona a ser conscientes de que se tiene es una enfermedad, y que como una enfermedad también es tratable y también es susceptible de rehabilitación. Sí, para eso requiere un apoyo psicosocial, porque realmente es problema que viene de la familia. Bueno, otro mito que hay es que algunos confites o helados de ron con pasas, es que afecta, pues, eso es lo que sale en el consciente colectivo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la alcoholemia se puede aumentar cuando usted ingiere alcohol sin importar la presentación. Entonces, si un alimento está altamente cargado de etanol, puede producir elevación de algunos miligramos por decilitro de la alcoholemia, pero en mi conocimiento no conozco ningún plato que pueda aumentarte hasta 20 miligramos por decilitro la alcoholemia. Generalmente un helado o un preparado, es decir, una torta que fue preparada con vino, muchas veces ese vino, y la mayoría de las veces ese vino, ese etanol, se metaboliza, se elimina, se evapora en el proceso de preparación, de cocción de los alimentos. Entonces, a no ser que la persona tenga una ingesta directa de alcohol, es poco probable que un alimento te dé una alcoholemia tan alta como para que sea sancionable. Bien, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas dice que en el mundo genera más o menos 2.5 millones de muertes cada año, sobre todo en
en América y en África, es un factor de riesgo importantísimo. Doctor, ¿qué más se nos queda en el tintero para que le podamos recomendar a nuestros oyentes, a nuestros empresarios, para que, sí, realmente el tema, sobre todo en el transporte, doctor, es muy común que la gente en carretera se tome su tintico con un roncito, porque realmente las jornadas ahí son largas, no porque la actividad lo demande, insisto, un transportador de carga va a Medellín, Cartagena y él puede parar en carretera, sino que por la dinámica de ellos se van para ir rápido a Cartagena. Entonces el tema hay que mirarlo, es de que pues que recomendarle a estos señores, a los nuevos conductores, a las empresas, hay que hacer unos programas completos, de pronto la academia apoya en ello, apoyarnos en las ARLs, en las EPS, a qué entidades podemos recurrir cuando encontremos ya problemas en las empresas para irlos solucionando. Sí, la recomendación, diría yo, más importante es que los conductores tengan conciencia de que en este momento se está sancionando el consumo de alcohol, aún así la persona no esté embriagada, no tiene que estar en primer grado de embriaguez para ya ser sancionada. Antes de eso, es lo que llamamos ahora grado cero, es sancionable. Entonces, por ende, cualquier consumo de etanol, así no te produzca embriaguez, pues podría hacerte correr el riesgo de que sea sancionable. Y en caso de que una persona tenga problemas con el consumo de alcohol, sufra de fármaco dependencia o alcoholismo, entonces esta persona debe dirigirse inmediatamente, si es su deseo rehabilitarse, a las EPS. Bueno, doctor, ustedes, la academia y la ciencia acá en nuestros programas son escasos, hay que aprovecharlos. El consumo de cigarrillo. Uno mira que también la gente es muy adicta al consumo de cigarrillo y nosotros vemos cómo de entre las causas de factores de riesgo, manejar fumando, el Código de Tránsito lo sanciona y además es un factor de riesgo. Entonces tengamos fuera también a nivel fisiológico y toxicológico el cigarrillo, también qué efectos tiene, y es un problema, el tabaquismo es un problema también. El tabaquismo es un problema bien grande. Hay que tener en cuenta que el cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas y la que vuelve dependiente a la persona es una que se llama nicotina. Esta nicotina, cuando la persona fuma, llega a sangre a través de los pulmones, después pasa a cerebro y produce un estado de disminución de el estrés, disminución de la ansiedad, y la persona entonces va utilizando este cigarrillo como un ansiolítico, generando posteriormente una dependencia psicológica y física. El cigarrillo no va a producir unos falsos positivos en el alcohol sensor, de eso estamos seguros, porque los alcoholsensores actualmente tienen sensores diversos químicos y de luz infrarroja que los hacen demasiado sensibles al alcohol y específicos por el alcohol. Cuando una persona fuma y va a hacer la prueba de alcoholemia, sí se le dice que suspenda el cigarrillo, que deje de fumar y espere un minutico, pero es para protección de los equipos, para que no se vayan a dañar, mientras no es porque el cigarrillo vaya a producir falsos positivos en la prueba de alcoholemia. Bueno, es que a nivel de sistema sancionatorio, el fumar conduciendo cualquier tipo de vehículo, particular o servicio público, tiene una sanción de 10 salarios mínimos legales diarios vigentes. También, sí, no es un particular que conduce, sino que conduce un vehículo de servicio público, deberá acudir, aparte de la sanción económica, deberá acudir a un curso de seguridad vial, porque es que realmente es una parte de entretención, y si ocurre dentro del vehículo una caída de ceniza, algún artículo, y de pronto por quitarlo o proceder a hacer alguna cosa, tiene de pronto un incidente, de manera pues de que este es otro de los factores de riesgo al conducir.
Y también un problema, insisto, de la salud ocupacional dentro de la empresa, porque la adición al cigarrillo también lleva a que genere perturbaciones en la salud del trabajador. Y en nuestra actividad de transporte la gente consume mucho cigarrillo. Entonces, realmente, esta es una mirada integral. Nosotros, por ejemplo, el programa lo llamamos como una mirada más humana. Vale la pena ir avanzando en estos temas. ¿Qué programas, doctor, lo vamos a seguir invitando para que seguimos avanzando en programas de, sobre todo, la prevención? Cómo vinculamos la academia al transporte en general, porque es una actividad de alto riesgo. Un tractomulero que conduzca con algunos efectos de licor o con el cansancio y todo esto puede afectar mucho. Doctor, es un tema de pronto no de toxicología, pero estuve en un seminario sobre el sueño en la universidad y hablaban temas como este: si no ha dormido, entregue las llaves, para que los efectos de la parte neurológica del ser humano es muy compleja. Entonces realmente también se recomienda que la gente duerma bien. Por supuesto, el cansancio tanto físico como mental te puede llevar a disminuir en forma muy importante tus reflejos auditivos, visuales o motores. Entonces, conducir en un estado de hipersomnia, de somnolencia o con un cansancio extremo puede producir alteraciones motoras muy importantes que te llevarían casi que inclusive a producir el mismo efecto que estar bajo una embriaguez. Entonces, claro, la recomendación es que las personas conduzcan después de haber dormido adecuadamente, no se conduzca bajo efectos de medicamentos que produzcan sueño, y que la persona esté entonces muy descansada para evitar esta alteración motora y psicológica. Bueno, esto da pie para lo siguiente, que el conducir vehículo es una de las actividades más riesgosas que existen. Ahora, todas estas multas que aparentemente existen, bueno, que existen en el Código Nacional de Tránsito, pero que mucha gente no las conoce. Como por ejemplo lo del cigarrillo. Otra actividad que es prohibida es arrojar basura por los vidrios, que el papelito o la cáscara o lo que sea, arrojarla, eso produce una multa de 589.000 pesos, da 30 salarios mínimos de multa. El que lo pillan arrojando basura a la calle. Otra, que es que usted va con su amiguita y le va a enseñar a manejar carro, otra sanción ahí porque no está autorizado como instructor y el vehículo no está adaptado para eso y tiene otra sanción. De ahí pues la palabra correcta es la actividad de conductor, es una actividad riesgosa. La actividad de la construcción, la actividad de la minería y la del transporte son consideradas las tres actividades de que más causan accidentalidad según Fase Colda y el Ministerio del Trabajo. Bueno, doctor Fabio Alzate García, médico toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de San Martín, de la Universidad Cooperativa, toxicólogo del Laboratorio de Toxicología de Tránsito de Medellín, toxicólogo en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Hombre, muchas gracias por acompañarnos. No va a ser este primer momento, sino que lo vamos a ir invitando. E insisto, y qué bueno que de pronto a través de la academia se vincule a esta actividad, a la industria del transporte, porque insistimos que el problema es integral. Hay que prevenir el tema del tabaquismo, de buenos hábitos, el tema alimentario. Vamos a traer también a la Universidad, a la Facultad de Salud Pública, a la Escuela de Nutrición, para que nos hable cómo se debe alimentar estas personas, porque sabemos que cuando uno va por carretera, uno para donde está el mulero, la mejor comida, pero es el palacio del colesterol. Además son muy sedentarios. Entonces, doctor, muy amable, para sacarnos este sábado, este espacio, para compartir con nuestros oyentes. Con mucho gusto, es para mí un placer haber estado acá con ustedes y estoy disponible y dispuesto completamente para una nueva invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le reiteramos entonces el agradecimiento y está invitado para unas próximas oportunidades en este programa. A ver, hay una norma importante que autorizaron el montaje de peajes urbanos en al menos 20 ciudades del país. Las ciudades colombianas con más de 300.000 habitantes podrán establecer peajes por uso de áreas de alta congestión, contaminación o de infraestructura
construida o mejorada para evitar trancones en las zonas de mayor circulación de tráfico vehicular. A ver, el decreto 2883 del Ministerio de Transporte, que fija los criterios para que las autoridades locales puedan determinar las áreas en las que se podrán instalar esos filtros. Estas ciudades son las siguientes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Santa Marta, Soacha, Pasto, Villavicencio, Manizales y Montería, entre otras, que podrán hacer uso de montar los peajes en vías de alta congestión, y para que realmente el motivo, no sé cuándo van a empezar a que esto se haga efectivo, pero yo sé que muy pronto, y puede ser beneficiario para algunas ciudades del país y algunas vías muy congestionadas. Bueno, otra noticia importante es la de que para Medellín se anuncia en el 2014 más bicicletas gratis para que la gente haga uso de este ejercicio tan útil para todos. El área metropolitana pasará de 12 a 37 estaciones y se construirán 15 kilómetros de ciclorrutas. Movilizarse en bicicleta es cada vez menos extraño en Medellín. Ahora, la capital antioqueña cuenta con más de 8 kilómetros de ciclorrutas y un sistema de préstamos gratuitos de estos vehículos que beneficia a más de 1.000 personas diariamente. El programa, llamado Encicla, y considerado uno de los 3 sistemas de bicicletas públicas de más rápido crecimiento en Latinoamérica, es la apuesta que la Alcaldía de Medellín y el Instituto del Área Metropolitana tienen para mejorar la movilidad y proteger el medio ambiente en el Valle de Aburrá. Este año se invirtieron en el sistema unos 5.700 millones de pesos y se comprometieron vigencias futuras por 12.000 millones para el 2014, año en el que se harán más estaciones y ciclorrutas. Según Carlos Mario Montoya, director del área metropolitana, director de este programa, que funciona desde octubre de 2011, tiene un promedio de 1.900 préstamos por día. Algunas veces ha superado los 2.000. Además cuenta con 5.000 usuarios inscritos, que ha recorrido en total 300 kilómetros. Bien, Carlos, sigamos entonces con el tema de las licencias de conducción. Es un tema que sigue dando que hablar, porque hay problemas, digamos, la superintendencia ha mencionado que ya está investigando a varios centros de reconocimiento de conductores, CRC. Vemos que chutan el balón entre los CRC y el RUN, que es que el RUN está caído, el CRC, el Ministerio de Transporte tiene la competencia, pero en la reunión que hoy hizo con los secretarios de tránsito dice que es competencia de las autoridades de tránsito municipales para fijar el pico y placa documental, ¿verdad?, con base en la cédula. Realmente yo creo que hubo improvisación. Vemos que ha habido 3 aplazamientos, ahora viene el 4. Vemos que de pronto el ministerio no planeó, no vio la capacidad de respuesta de los CRC, cuántos pueden atender por día. Todos sabemos también que la dinámica de los trámites en Colombia lleva a que hay tramitadores, ellos hacen los turnos y venden los turnos después. Realmente ese tema es un tema complejo. Vemos como en Antioquia faltan muchas personas por terminar. Sé que quien hizo bien la tarea fue el departamento de Caldas. Realmente vemos que todas esas campañas que se han hecho a nivel nacional, que ha hecho el gobierno, que ha hecho todo, no ha cumplido. Obviamente hay cultura nuestra de dejar las cosas para la última hora. Entonces el tema es largo, es complejo, y además recordemos que solo tienen que hacer la renovación los que tengan pase para conducir vehículos del servicio público. Entonces realmente ha faltado pedagogía, nos falta disciplina. Carlos, ¿vos qué opinas de ese tema? A ver, con ese último párrafo que usted nos dice acerca de que no son todos los que tienen que hacer
el cambio de la licencia. Esta mañana me llamaba una señora inquieta y me decía, Luis Carlos, yo tengo tercera categoría, la expedición fue en el 2009, ¿tengo que renovar o no? Yo le dije, no tiene que renovar. Es más, esa licencia viene con expedición únicamente con expedición, no viene con fecha de vencimiento. Esas licencias se le vencen en el año 2022. Aquella persona que tenga tercera categoría o que sacó la tercera categoría menor de 18 años, no tiene que realizar el examen médico, sino únicamente el cambio de la licencia por el vencimiento que tiene. De todas formas, el nuevo plazo que cambió del 31 de enero y que posiblemente, Luis Fernando, se va a ir hasta 6 meses, y realmente todo esto tiene todavía en un caos, en unas inconsistencias dadas más bien por el gobierno, porque ha sido poco la capacitación a todos los que tienen este bendito problema, que es que están obligando a la gente a cambiar una licencia que de primera instancia se la daban de cuarta categoría, porque daban 18 años, hasta 18 años, la tercera categoría, de 18 en adelante la cuarta, y nos la tienen que cambiar hoy en día porque el gobierno así lo dice. Sí, fue una improvisación, no la respuesta de los CRC. Quiero también informarles que los costos de los comparendos subieron porque todo subió el 4.5% del salario mínimo, entonces los comparendos, todo, por ejemplo, las sanciones han subido. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con Voces del Transporte, un programa que se hace cada 8 días, la gran cita, que es el almuerzo que hacemos cada sabatino, donde se reúne todo el transporte a los diferentes temas. Don Luis Carlos, contanos también cortamente cómo va la revista Nuevo Milenio. No, yo le recalco que este es el menú variado de todos los sábados. La revista Nuevo Milenio está en la edición 209. Invitamos a todos a que visiten la página www.revistanuevomilenio.com, y con esto un saludo especial a todos los oyentes y hasta el próximo sábado. Un saludo a JJ, nuestro controlador de sonido, y nos invitamos dentro de 8 días, 12:30, 1:30. Aquí finaliza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines. Una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García, y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM, y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es lasvocesdeltransporte@gmail.com. Aquí finaliza Las Voces del Transporte. Los esperamos el próximo sábado aquí en La Voz de la Raza.